La clave número uno es que primeramente, tienes que entender qué diferencia hay entre hambre y antojo. Es un mundo totalmente diferente a explorar. Y para esto, bueno, pues evidentemente, al entender que hay una enorme diferencia, sí es importante que entendamos precisamente que hablando de hambre, hay dos tipos de hambre y que de hecho una de ellas se vincula directamente con esto que vamos a platicar el día de hoy, que tiene que ver con los antojos. Una es el hambre física, el hambre real, y la otra es un hambre más hedónica, más, es el término científico que tiene, cuando es un hambre de carácter más emocional, más placentero. Entonces, dividamos al hambre desde la parte del hambre física y lo que es el hambre emocional. Cuando es un hambre física, pues obviamente nuestro cuerpo, cuando ya ha quemado cierta cantidad de energía, cuando ya se encuentra bajo cierto régimen de actividad física, pues de pronto empieza a perder azúcares, empieza a perder ciertos niveles en la sangre, que lo que hacen inmediatamente es que mandan la señal porque tienen que reabastecer precisamente pues, los depósitos de energía. Cuando no existe un buen metabolismo en el cuerpo, pues todos los depósitos de energía que están a través de los adipocitos, los depósitos de grasa, pues no funcionan correctamente y entonces el cuerpo está pidiendo de comer. Cuando sí funcionan los depósitos y el metabolismo, pues obviamente las reservas de esa energía pues funcionan perfectamente y se empiezan a consumir la grasa del tejido adiposo y se convierte en energía para el cuerpo, pero no es este caso en el que nos estamos refiriendo. Estamos hablando que cuando ya hay una pérdida de ciertos elementos en el organismo, hay una manifestación de decir, es que como que empiezo a sentir algo y ese algo normalmente lo conectamos con hambre. Pero es una forma de venir un hambre lentamente, paulatinamente. En cambio, cuando es un hambre súbita, cuando es un hambre de esas veces que de pronto estás tranquilo, pero pues de pronto dices, ah, como que algo me hace falta. Y entonces tiras la mano y lo primero que encuentras es lo que quieres ingerir. Entonces, ese es el hambre que le llamamos hedónica, el hambre emocional. Y entonces cuando es un hambre emocional, viene súbitamente, en comparación del hambre física, pues viene más paulatinamente y tengo más oportunidad de reaccionar de una manera favorable. Ahora, cuando estamos hablando del hambre hedónica, también se manifiesta generalmente después de que ya me jambé, porque obviamente es un hambre de tipo súbita, pero aparte de eso es de mucha ansiedad. Pero cuando ya me jambé todo lo que no quería comer por el hambre emocional, enseguida viene culpabilidad. Entonces, cuando viene culpa, es un hambre hedónica, es un hambre emocional. Cuando como y me siento satisfecho, todo tranquilo, es un hambre real. Entonces, esas son un poquito las características que voy resaltando. Otra de las cualidades es que el hambre hedónica, el hambre emocional es más selectiva. Por ejemplo, una persona que tiene hambre física, yo le digo, ah, mira, pues te ofrezco este platito de calabacitas sin sal, y la persona dice, ah, pues ok, me las como porque tengo mucha hambre. Pero cuando es un hambre hedónica, cuando es un hambre emocional, pues obviamente es selectiva, es, híjole, es que sí como que me quisiera comer eso, pero realmente lo que quiero es, y viene manifestando precisamente algo que le surgió como antojo. Y finalmente, cuando es una hambre hedónica, es difícil que la saciedad llegue prácticamente cuando ya comiste. Una es que comes con ansiedad, desesperación muy rápido. Y la otra, pues obviamente no llega a esa saciedad porque como estás comiendo generalmente comida chatarra, comida de carbohidratos refinados, comida de azúcares, normalmente se dispara la glucosa y bueno, pues evidentemente hay por ahí algunos bloqueos que te voy a platicar a continuación de carácter hormonal que evidentemente hacen que no tengas esa saciedad. Y entonces, esa es la primera clave, que tengas perfectamente la lucidez y la claridad de una enorme diferencia entre existe el hambre
El hambre real, el hambre física y el hambre hedónica, que es el hambre emocional. Y esta hambre emocional es donde normalmente surgen los antojos, porque precisamente ahí es donde el cerebro quiere su recompensa, quiere algo que le va a dar súbitamente la subida de glucosa, que le va a dar algo que verdaderamente lo va a hacer disparar y conectar con los neurotransmisores que normalmente se conectan con el placer inmediato, la recompensa inmediata, y bueno, pues evidentemente el desenlace ya lo conoces. Entonces, ¿qué te puedo recomendar ante esta clave número 1 que puedas identificar? Si realmente es hambre física, vas a tener oportunidad de prepararte algo que verdaderamente satisfaga esa hambre. Pero si es hambre emocional, yo te diría, lo primero que tienes que hacer es descartar si es sed y tienes que distraer a tu cerebro. ¿Cómo? Bébete un vaso de agua gigante, 250 mililitros, bébete ese vaso de agua. Si es sed y existe confusión en tu cerebro, pues ya cuando saciaste la sed, todos tranquilos. Pero si es hambre emocional, distraes al cerebro y entonces te da chance a que de alguna manera voltees a ver otro momento, otro